amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Conectando Ideas aquí en ASTL TV. Un gusto saludarlos, que estén aquí acompañándonos. Y bueno, pues después de una semanita bastante intensa en cuestión de emprendimiento, platicando con muchos emprendedores, nos ha llamado algo la atención y pues, la verdad es que ahora sí vamos a entrar de lleno al tema el día de hoy, porque como les comentaba, hemos estado apoyando muchos emprendedores, como ustedes lo saben, nos han venido aquí acompañando aquí al programa. Todos ellos nos comentan siempre pues de sus sueños, de su proyecto, de cómo va avanzando, de las diferentes etapas que han tenido que por las que han pasado, en algunos casos ellos primero como personas en su capacitación, su profesionalización, y después cómo empezaron a desarrollar estas ganas de emprender, de llevar a cómo surgieron ideas y después cómo empezaron a trabajar, a idear para poderlas llevar a cabo. Pero algo que el día de ayer y a lo largo de la semana pasada habíamos estado trabajando con diferentes proyectos que se acercan a Networking University para capacitación, para mentorías, para apoyarlos en sus proyectos, nos llamó la atención y es por eso que el día de hoy decidimos venir únicamente como Networking University aquí a este programa, en el cual vamos a estar un servidor y otro de los compañeros mentores de Networking University, Daniel, que nos está acompañando aquí en el programa. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es cuáles son las diferentes etapas o cómo es la mejor forma, o que consideramos nosotros que sea la mejor forma, que un emprendedor comience su estrategia de emprendimiento. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque en las pláticas con nuestros emprendedores que se acercan con nosotros, algunos que nos abordan en los eventos que tenemos alrededor del país y aquí en la Ciudad de México, hay un punto muy en particular que nos preguntan: ¿cómo debo de emprender o cómo debí de haber empezado mi emprendimiento para poder sortear de la mejor forma las diferentes pruebas que me plantea esta nueva aventura de emprender? Y la verdad es que de trasfondo es una pregunta que tiene mucho estudio, muchas posibles respuestas. Y digo esto porque la verdad es que ningún emprendimiento es igual al otro. Todos los proyectos son distintos, todos los proyectos tienen una personalidad propia. Y esto es por algo que siempre les comentamos al emprendedor. Todo proyecto de emprendimiento es el reflejo de un emprendedor. Quiera uno o no, la personalidad de uno, la estructura de nosotros mismos se ve reflejado en nuestro proyecto de emprendimiento. Y es por eso que muchos emprendedores empiezan pues de diferentes formas, con diferentes estrategias. Pero aún así tenemos diferentes herramientas las cuales nos pueden ayudar a todos a tener un proyecto de emprendimiento, digamos, más rápido, más estructurado sobre todo, y lo cual nos va a ayudar a poder emprender de una forma más, podríamos decirlo, menos accidentada, y que nos pueda permitir alcanzar el éxito de forma pues más segura y en menor tiempo. Y es por eso, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy en este programa, en el que no van a venir emprendedores, sino ahora vamos a poderles platicar desde un poquito de la experiencia y nuevamente desde la experiencia propia que nos ha dejado el emprender, el poder lograr algunas proyectos buenos, algunos éxitos, algunas empresas ya formales, y pues visto desde dos puntos de vista distintos, porque como les mencionaba en un inicio, el emprendimiento o las empresas incluso reflejan la personalidad de cada quien. Y en este programa vamos a estar dos personas con personalidades distintas, con ideologías distintas, pero que aún así hemos podido lograr algunos proyectos interesantes, lo cual nos da cierta experiencia y final de cuentas es lo que buscamos en Networking University, compartirles esa experiencia, compartirles nuestros conocimientos para que pues puedan llegar a las metas y al éxito que ustedes están buscando como emprendedores de una forma más rápida y más certera. Les presento aquí a mi compañero Daniel.
Daniel Ramírez es uno de los mentores de Networking University. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido a tu casa. ¿No? Bienvenido a tu casa, a final de cuentas aquí es la casa de todos los que emprendemos, todos los emprendedores y toda la gente de Networking University. Daniel, pues como comentábamos ahorita en la introducción, muchos emprendedores siempre nos preguntan, es que por dónde debí de haber empezado, cómo debía de haber estructurado mi proyecto. No sé si a ti te lo hayan preguntado alguno de los que con los cuales has compartido, trabajado y mentoreado. Pues mira, no tanto compartido, pero sí escuchando la forma en la que los demás emprenden, bueno, y platicando con ellos y con las ideas, lo primero que se tiene, pues, lo primero que nace generalmente para emprender es la curiosidad. Nace de una idea que tienes y que, vamos, tienes las ganas de llevarlas a cabo, para empezar. Una de las cosas de las que yo me he dado cuenta hablando con ellos es que generalmente salen así, o sea, salen como vulgarmente se dice como burro sin mecate. O sea, no, pues, sí, o sea, yo quiero salir, quiero emprender y ahí voy. Claro. Bueno, sí, pero ya cuando sales y quieres emprender y ahí vas, pues resulta que nunca se te ocurrió preguntar, ¿tú sabías que ibas a ganar dinero? Bueno, lo haces por amor al arte o por ganar dinero o por cualquier cosa, pero nunca se te ocurrió pensar que había una parte legal, que había una parte comercial, que había cosas como registros de marca, que había, no sé, ni siquiera sabías cómo ibas a financiar el proyecto. A muchos les pasa, o sea, pues es que sí tengo la idea bien padre y voy a hacer esto. Y tú, pero pues ya te fijaste esto. Has tenido, todo a mí que me encanta la parte de riesgos. ¿Sabes si esto le va a pegar a alguien más? ¿Sabes cómo tienes que contactar a los abogados? No sé, muchas cosas de ese tipo. Yo creo que mucho del problema es incluso algo de lo que comentaba Roberto la vez pasada que vino, es que los emprendedores no tienen esa información. O más bien no saben, muchas veces no saben cómo ni con quién acercarse ¿Cómo buscarla? para que se incube esa idea en un inicio. Las universidades son un buen punto de inicio, pero no todas tienen incubadora, solo hay ciertos lugares. Entonces, más bien, yo creo que una de las cosas que habría que buscar aquí como emprendedor es buscar toda esa información. Digo, en la época del internet, lo que nos sobra es información y poco tiempo para procesarla toda. Así es, exactamente. Y ese es un punto clave, el informarse sobre nuestro proyecto que queremos hacer. Y algo muy importante siempre es la validación de ideas. El validar si nuestra idea, si nuestro proyecto realmente es viable para un mercado dado, porque si bien es cierto, bueno, más bien hay una ley que es muy clara que dice que no todos los proyectos y no todos los emprendimientos son para todos los mercados y obviamente no todos los mercados son para alguno de los proyectos. Y eso es algo que tiene mucha gente que aterrizar muy claramente. Hay gente de repente que tiene ideas que pueden parecer interesantes, pero ellos se desenvuelven en un mercado el cual no es apto para este proyecto, ¿no? Sí. No sé, o sea, pues de repente hay proyectos así tan extraños o que puedan decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero desarrollar una cadena de heladerías, ¿no? Que tengan sabores exóticos, que tengan todo un concepto padrísimo. Pues eso está padrísimo, ¿no? O sea, podría funcionar. ¿Y dónde la piensas poner? ¿Dónde es tu centro de actuar? Pues ¿sabes qué? Es que yo estoy a las faldas del Popocatépetl, ¿no? Donde realmente dices, Sí, suele ok, pasar ¿y eso. ahí quién te va a comprar un helado, una nieve, ¿no? Final de cuentas, el clima como que no se presta mucho para eso, ¿no? Entonces, dices, la idea puede ser muy buena, realmente puede tener una buena aceptación, pero al mercado donde pensamos llegar, normalmente, o bueno, en ese tipo de escenarios como el que acabo de poner, bastante drástico realmente, dices, es claro que el mercado al cual tú piensas llegar, obviamente pues no sería atractivo y tu proyecto pues difícilmente tendría algún éxito dentro de este mercado. Entonces es muy importante el validar ideas y no únicamente validarlas con nosotros mismos y con nuestro círculo cercano a nosotros mismos. Muchas veces nuestro círculo cercano, ya sean familiares, compañeros de escuela, amigos, nos pueden apoyar y nos pueden dar los mejores consejos de ellos, pues también incentivándonos a decir, oye, pues inténtalo, ¿no? Hazlo, aviéntate a emprender, pero pocas veces habrá gente que tenga el tino adecuado para decirte,
oye, ¿sabes qué? ¿Has pensado en algunos factores determinantes, como sea el mercado, la posición o la ubicación geográfica de tu mercado o de tu proyecto, etcétera, etcétera? Y eso es algo bastante importante. Entonces, es importante, sí, obviamente, ponerlo a consideración, pero no cerrarnos a un círculo pequeño o cercano de gente que está a nuestro alrededor, que muy bien intencionadamente nos podría decir, adelante, yo le veo futuro y aviéntate. Pero siempre es importante el abrirnos y el estar dispuestos a escuchar opiniones encontradas. De hecho, algo que en lo personal busco cuando voy a emprender es, ¿quién me dice por qué no funcionaría mi proyecto? Porque de esta forma voy a trabajar personalmente en cómo vencer esas objeciones. Si me ponen algún obstáculo, ya sea de mercado o ya sea de financiamiento, de cualquiera de las situaciones que sea, a mí me obligan a buscar cómo sí puedo brincar ese obstáculo y cómo puedo hacer que sí funcione, ¿no? Y por otro lado, pues obviamente me abren una perspectiva mucho más clara para decir, ¿ok? Hay puntos los cuales no estaba considerando, los cuales yo no había visto y son dignos de tomar en cuenta, porque obviamente cuando uno trae un proyecto en la mente y lo está repasando y repasando y repasando, buscándole, pues como que empieza esa parte de enamoramiento del proyecto y no nos permite a veces encontrar esos puntos disyuntivos que nos pueden muchas veces hacer fracasar en este proyecto. Y no es porque el proyecto sea malo, sino en ocasiones porque no previmos estos posibles factores de riesgo, como lo dijo Daniel, que nos podrían hacer tropezar. Algo que mencionaste, Daniel, muy claramente fue acercarse a las incubadoras, y algo que también está muy de moda ya en las universidades es tener la incubación. Yo estoy de acuerdo con esta parte de ve con la incubación, con la incubadora de la universidad donde te estás profesionalizando, porque algo muy importante es profesionalizarse, o sea, adquirir conocimiento, y no importa si es en una universidad o es en internet, adquieran conocimiento, el más conocimiento que puedan tener. Pero si se acercan muchas veces, lo que hemos visto en las incubadoras de las universidades, sucede que los mentores o la gente que está apoyando a estas incubadoras son Académicos. académicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienen a lo mejor un cúmulo de información con maestrías y doctorados al respecto de algún tema. Pero la verdad es que ese tema lo desarrollan en las aulas, lo desarrollan en los libros y lo han desarrollado en modelos controlados donde pues sí o sí funcionan. Pero ¿qué sucede cuando esa información la sacas al campo real, al mercado, a donde no nada más te vas a encontrar ese entorno controlado, sino te vas a encontrar a muchísimos obstáculos como son competidores, como son distintos mercados, incluso cuestiones legales, las cuales no siempre nos hacen fácil en el emprendimiento. Por eso, a mí me gustaría siempre instarlos a ustedes, abran su panorama, abran su campo de acción, con quién preguntarles, y acérquense con otras incubadoras, los cuales les puedan dar información, y más aún, acérquense con gente que ya está trabajando quizás en el ramo que ustedes quieren emprender, pero ya están dentro del mercado laboral, para que les puedan poner escenarios de los cuales son reales, los cuales sí se enfrentan el día a día y cómo ellos los han ido sorteando. Y entonces tendrían un prospecto de validación de idea mucho más amplio. ¿Cómo ves tú, Daniel? Sí, sí, sí. ¿Te funciona esa? Ya te quedaste en medio. A ver, déjame ver, no, que se me había ocurrido. No, pues es que estaba procesando otra idea que ya se fue. Ya se fue. Refiriéndose justamente eso, más bien a lo que estabas platicando ahorita de cómo acercarse, o sea, de que se acerquen. Ajá. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y cómo me acerco? Bueno, hay infinidad de newsletters, de aplicaciones, preséntense en los eventos, por supuesto, en los eventos Claro, conocen gente interesante, gente que está haciendo cosas que quizá les interesen, les pueden platicar, si tienen conferencias, gente que platica sus historias, cómo lo hizo, con quién fue, los conocen directamente, entonces los eventos yo creo que son un muy buen punto de inicio.
Claro, al final comenzar. de cuentas los eventos, digo, en materia de emprendimiento, los eventos normalmente el 90% de ellos son de acceso gratuito y la verdad es que hay muchos eventos en muchas partes Sí. del país, ¿no? Antes como que se congregaban mucho en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero la verdad es que hablando en México estos se empiezan a abrir ya cada vez más y prueba de ello son los eventos a los que hemos asistido, ya sea que hemos organizado como Networking University, que son los de Pitchy Nights en Morelos, en Pachuca, en Celaya, pero también en otras ciudades nos han invitado a eventos que ya existen y eso es un muy buen lugar al cual poder acercarse, porque si bien es cierto a lo mejor el evento no se trata de incubación de proyectos, sí van a encontrar con gente, o que ya se incubó, o que está en el proceso de incubarse, o que tienen un panorama distinto, y eso obviamente nos brinda la posibilidad de ampliar nuestras posibilidades tanto de conocimiento como de acción. Sí, así es, el networking es una parte muy importante de moverse en este asunto del emprendimiento. Bueno, justamente de ahí se desprende parte de nuestro nombre, que es networking. El término networking se refiere a eso, o sea, el intercambio de ideas, al conocer otra gente. Exactamente. Justamente. Así es. Y eso es bastante bueno, porque, realmente eso nos permite el poder ampliar nuestro campo de ideas, nuestro campo de acción y poder validar de una mejor forma nuestro proyecto. Ahorita vamos a un corte y de regreso seguimos platicando del tema. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
tal, amigos? Nuevamente aquí regresando a Conectando Ideas en Hasta LTV. Estábamos hablando ahorita de cuál sería una buena estrategia de empezar a emprender o de estructurar nuestro emprendimiento. Y esto viene a colación de muchas pláticas que hemos tenido con diversos emprendedores que ya están trabajando, incluso ya están en el mercado, y que a veces nos dicen, oye, es que sabes que si yo lo hubiese hecho de alguna otra forma, si mi estructura hubiera sido distinta, yo creo que hubiera podido avanzar más, o me hubiese sido más sencillo. Y eso es algo de lo que estábamos platicando ahorita en el primer bloque. El punto que hay algo es muy importante es la validación de ideas, y algo que nos ayuda mucho a esta parte es la incubación de un proyecto y el someter nuestro proyecto o nuestra idea de proyecto ante el mayor público posible, buscando no nada más que nos apapachen y que nos digan, sí, órale, vas, aviéntate a emprender, sino que buscar a alguna gente que incluso nos ponga algunas objeciones a nuestro proyecto de emprendimiento, para así buscar la forma, idear estructuras de cómo sí poder aún así, con estas objeciones, poder hacer nuestro emprendimiento. Y bueno, final de cuentas, obviamente, ya tenemos nuestro proyecto, nuestra validación de ideas, supongamos que ya pasamos un proceso de incubación, ya validamos nuestro proyecto, nuestra idea de negocio, ya obtuvimos información de que sí es atractivo para el mercado, ya elegimos nuestro mercado, y ahora viene otra parte, el comenzar cómo y con quién. El con quién es algo indispensable, incluso hasta más susceptible a cometer errores que un cómo empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro equipo de trabajo, va a ser la gente con la cual vamos a tener que trabajar día y noche por llevar al éxito a nuestro proyecto. Y si no tenemos un equipo de trabajo adecuado, pues va a ser doble o 3 veces más difícil el poder llevar a buen puerto nuestro proyecto de emprendimiento. El poder tener un equipo adecuado no siempre es hacerlo con la persona que me dijo que sí, que le gustó mucho y que quiere ser parte del proyecto, o con el amigo con el cual me llevo de cuartos, con el cual me voy a echar a las fiestas y nos aventamos unas buenas pedas. Y nos entendemos también que entonces ahora queremos empezar a hacer algo también en cuestión de negocios, en cuestión de emprendimiento. Realmente tenemos que seleccionar a nuestros compañeros de proyecto, a nuestros compañeros de trabajo, porque a partir de ese momento en adelante seguramente van a ser las personas con las cuales pasemos mucho mayor tiempo y debamos de tener mucha mayor comunicación por un muy buen periodo de nuestras vidas. Daniel, ¿cuáles son las cualidades que tú sugerirías para algún compañero de proyecto, cualquiera que este sea? Híjole, pues yo creo que, aparte de buscar obviamente el conocimiento, hay que buscar gente que tenga conocimiento en diferentes ramas a las que tú no tienes, para que de alguna manera te complementes. Pero uno de los puntos claves para iniciar es la actitud. Si tú no encuentras a alguien que esté igual de comprometido con tu proyecto que tú, todas las cosas no van a funcionar y esa persona pues más adelante va a salir y todo eso va a ser tiempo perdido. Ese es un punto muy importante. La actitud, eso es importantísimo. Hay muchas veces que es más importante o se necesita más actitud que conocimiento. Final de cuentas, el conocimiento lo puedes ir adquiriendo en el camino y te puedes ir nutriendo de lo que tienes a tu alrededor de conocimiento. Pero si no se cuenta con la actitud adecuada, la verdad es que sí se vuelve un lastre para cualquier proyecto de emprendimiento. Cuando la gente no está ahí comprometidos con la camiseta, como se dice vulgarmente, con la camiseta puesta del proyecto, híjole, es terrible el estar arreando o jalando a la gente para que haga que sucedan las cosas. Sí, más que nada porque lo que tienes en tus manos realmente es un bebé, es algo pequeño que todavía ni siquiera crece, entonces lo tienes que llevar de la mano, creciendo poco a poco, y es como tener una esposa, si no van los dos de la mano haciéndolo crecer, pues en algún momento uno de los dos va a sostener demasiada carga y ya no va a poder, y de todos modos las cosas van a terminar mal.
Sí, exactamente. Digo, sería, vaya, no quiere decir que sea imposible. Aquellos que se encuentran en una situación que empiecen a evaluar ahorita, oye, ¿sabes qué? Creo que en nuestro equipo hay determinadas personas que no están tan comprometidas o que no dan lo que podrían estar dando. No quiere decir que entonces el proyecto está destinado a un fracaso, pero la verdad es que se vuelve mucho más complejo, mucho más trabajoso el poder llevarlo a buen puerto. Y pues lo que podrías avanzar en periodos cortos de tiempo y de mercado quizás pues te va a llevar un mayor lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque estás luchando con el mercado y luchando con tu propio equipo para poder realizar las cosas. Algo importante que comentaba uno de los mentores de Networking University, Christian Loret, y alguna ocasión en una de las conferencias que se impartieron dentro de los eventos que tenemos, le preguntaron, ¿cómo puedo elegir a un socio? Sí, Y ya cuando empiezas a pensar en esa pregunta, te pueden venir literalmente te puedes pasar toda una noche pensando en a quién debo de elegir como socio, o a lo mejor no sociedad, pero como parte del equipo de trabajo para mi proyecto. Y él definía 3 puntos muy claros que la verdad es que coincido con él al 100%. Un socio te debe de aportar, o te aporta capital, o te aporta conocimiento, o te aporta trabajo. Lo ideal fuese, o sea, el socio ideal sería que te aportara las 3. Sí, claro. Capital, conocimiento y trabajo, ¿no? Pero no siempre se puede dar las 3, y a lo mejor uno a veces mismo no está en capacidad de aportar las 3 acciones, ¿no? El capital, el trabajo y el conocimiento. Pero al menos una de estas es importante que tengan la gente con la cual ustedes van a trabajar. Si no es capital, es conocimiento, y si no es alguna de esas dos, pues es trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no aportan ni capital, ni conocimiento, ni trabajo, pues final de cuentas termina siendo más un estorbo que alguien con quien seguir trabajando, o alguien en quien recargarte cuando necesites realmente este tipo de apoyo, ¿no? Así es. ¿Alguna otra habilidad o que tú considerarías que fuese necesario que tener como un socio? ¿Alguna otra habilidad? Pues creo que por ahí faltó un punto más, que ¿Cuál? también es clave, que son los contactos. Bueno, que tu socio también tenga esos contactos que puedan sacar el proyecto adelante. Claro, fíjate, esa cuarta parte de los contactos también es muy, muy importante, porque muchas veces tenemos a esos socios que como que no están muy presentes en la operación del proyecto, pero sí pueden abrir muchas puertas con los contactos que puedan tener, el estar refiriendo, contactando y abriendo el camino o al menos facilitando el camino para el desarrollo del proyecto. Tienes razón, esa es una muy buena aportación también, el buscar a alguien que tenga contactos suficientes. Sí, de hecho, el conocer gente pues, es muy importante en cualquier momento se necesitan hacer diversas cosas y no sabes para dónde salir. Entonces hay que tener esa persona que tiene contactos en diferentes, bueno, digamos con diferentes empresas, compañías que se dedican a diferentes cosas. En sectores, ¿no? En sectores, Simplemente, sí, aunque claro. no sean empresariales, pero final de cuentas, si tienes gente que te pueda ir abriendo, allanando el camino, pues es bastante bueno. Por ahí existe la teoría de los 6 eslabones, ¿no? Que puedes llegar a cualquier a cualquier persona del mundo si eliges a 6 personas adecuadas partiendo desde tu centro, ¿no? Porque de ahí pues vas hilando las conexiones de valor que cada una de estas personas tengan, y te pueden ayudar a llegar a tu meta momentánea, ya sea corto, mediano o largo plazo, ¿no? Sí, sí, no, y fíjate que conforme hemos trabajado con los emprendedores, eso ha tomado mucho sentido. O sea, cómo se han ido acomodando las cosas, como alguien conoce a alguien, entonces empieza a moverse. Puedes conseguir ayuda para los mismos emprendedores, de la propia gente que tú conoces y de la gente que conoces que conoce a algunos otros. Exactamente, el empezar a referir estos contactos es algo bastante bueno. Y algo que también tienen que tener en cuenta todo el ecosistema emprendedor es que cuando eres emprendedor,
un gran valor, algo que realmente te va a hacer exitoso es el compartir. El compartir conocimiento, el compartir incluso a veces hasta mercado, el compartir contactos con quienes puedas desarrollarte, porque nunca sabes con quién te estás topando enfrente. Muchas veces nos hemos visto, incluso gente se ha acercado con nosotros y le hemos dicho, oye, ¿sabes qué? Ahorita me estás planteando tu idea y es buena, es interesante. Mándamela por correo un poco más estructurada, un poco más clara y vamos a empezar a trabajarla. Y nos dicen, pero es que no quiero compartirla de esa forma porque siento que corro el riesgo de que alguien me la robe. Y final de cuentas, en la cuestión del emprendimiento no va esa parte del tener el miedo a no exponerse, al no exponer la idea, el modelo de negocio o lo que sea. Final de cuentas, y lo hemos visto en varias ocasiones, cuando eso sucede, ese proyecto tarde o temprano termina cayéndose porque están tan cerrados al no expresarse y al no enseñar lo que tienen o lo que podrían llegar a tener, que terminan siendo absorbidos por el mercado, olvidados por el mercado y final de cuentas, quienes a lo mejor no tenían tanto conocimiento o tanta estructura, pero no tuvieron ese miedo de decir, pues esto es lo que traigo, esto es lo que presento y me hace falta apoyo en esto y puedo compartir esta otra información, terminan siendo quienes realmente siguen avanzando y han llegado a ser realmente grandes proyectos de esa forma. Sí, además hay que tener algo bien en cuenta, o sea, la idea es importante, sí es muy importante, pero generalmente no eres el primero que la tuviste, entonces generalmente termina ganando quien sí tiene todo ese contacto para sacarla adelante, quien va empujando esa idea. Sí, eso es algo muy cierto. Como bien dice Cristian en su conferencia de Emprender sin chingaderas, cualquier proyecto que me puedas presentar en este momento, te apuesto que hay 300 personas que ya lo pensaron. Sí, así es, y tú. ¿No? O sea, nadie, seguramente en este momento, muy poca gente está descubriendo el hilo negro respecto a algo. ¿No? Sí. Realmente aquí es cómo hacer mejor las cosas que ya existen, cómo innovarlas. Y de eso se trata mucho la cuestión de emprendimiento, el cómo vamos a innovar algo que ya existe para ofrecerlo mejor al mercado. Y eso demanda apertura 100%. Y esa apertura demanda que te hagas de la gente, o sea, acerques a la gente que te pueda aportar para ese crecimiento, ¿no? Porque muchas veces incluso lo hemos visto, es que, pues mira, sí tiene conocimiento, sí tiene todo, pero no sé, como que no me da la confianza para poder compartir, ¿no? Para poder explicarle cuál es mi proyecto. Digo, sí es importante el evaluar a quién le vas a compartir tu sueño, a quién le vas a compartir tu proyecto, pero si andas por el mundo queriendo emprender, teniendo miedo de compartir tus ideas, realmente podríamos decir que se está augurando un fracaso, ¿no? Pues sí, fíjate que ahora que tocas este tema, de toda la gente con la que yo he hablado en todos los eventos de emprendimiento, en realidad casi no me he encontrado a nadie que tenga empacho en comentar su idea, es decir, incluso generalmente cuando te la platican tú puedes retroalimentar y decir, mira, ¿y por qué no la llevas por acá? O yo vi que se hizo esto también, ¿y por qué no lo marcas por acá? De hecho, es muy interesante platicar con los demás. La idea generalmente recibe retroalimentaciones. Digo, sí existe quien va a tirar basura a tu idea, pero por supuesto que existe. Pero generalmente dentro del ecosistema, por lo menos en el que nos hemos estado moviendo, yo he encontrado gente con muy buena disposición de compartir y de retroalimentar. Sí, realmente sí. Pero también nos hemos encontrado con aquellos que no quiero compartirla, no vaya a ser que se me escape, ¿no? Y bueno, cuando procuramos proteger tanto las cosas, pues terminan por morir, sí, ¿no? Cuando son ideas sobre todo, ¿no? Sí, porque no se llevan a cabo. Exactamente, porque una idea que no se lleva a cabo, pues no sirve de nada. Se queda en idea, no sucede absolutamente nada, no hay una reacción ante esa idea y no va a pasar, pues, realmente mucho para que esto desarrolle. Exacto. Entonces, busquen muy bien a su gente alrededor para que puedan tener un buen equipo de trabajo, con quien compenetrarse, con quien poder compartir. Uno de los invitados a alguna ocasión mencionaba, dice, pues mira, yo desarrollé mi proyecto, yo soy programador, me junté con otro programador, hicimos un buen proyecto, pero a la mera hora ya no teníamos
pues no sabíamos cómo darle el modelo de negocio, no sabíamos cómo estructurarlo legalmente, no sabíamos cómo darle una estrategia de mercadotecnia. Vaya, tenían un producto muy bueno, pero todo lo que estaba alrededor de este proyecto, pues no lo tenían, y no tenían ni siquiera la idea de cómo poder hacerlo, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando te juntas con gente que a veces decías, es tan afín a ti, y tienen los mismos conocimientos que los cuales puedes decir, es que pues aquí nos complementamos muy bien, pero pues faltan más partes, faltan más eslabones en esta cadena de emprendimiento para poder llevar a cabo un emprendimiento y sacarlo a la luz. Sí. ¿Algún comentario? Coincido contigo, que hay que conocer más gente que haga cosas diferentes y jalarlo al proyecto. Eso se llama validación de ideas. Y amigos, vamos a un corte en este momento, no se despeguen, porque en nuestro último bloque tocaremos otro tema también crucial para el emprendimiento. Conectando ideas. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en Conectando Ideas por Aztel TV y estamos hablando en este programa de cómo generar una mejor estrategia de emprendimiento para que pues nuestro proyecto de emprendimiento sea lo más exitoso posible en el menor tiempo posible. Como decíamos en un inicio del programa, todos los proyectos son distintos, todos tienen personalidades y trayectorias distintas y tiempos de maduración distintos. Entonces, no hay una fórmula mágica la cual nos lleve nuestro proyecto de emprendimiento a ser exitoso de sí o sí, ¿me explico? Pero sí es importante el poder trazar estrategias, sobre todo personales, para que nosotros podamos dirigir nuestros proyectos de emprendimiento a llevarlos a lo mejor posible de acuerdo al mercado, a nuestro proyecto y a nuestra propia estructura. En el primer bloque estuvimos hablando de cómo poder, de cómo hacernos de la información suficiente y de cómo validar nuestra idea de negocio y la estructura de nuestro proyecto en sí. En el segundo bloque estuvimos hablando de cómo, de las habilidades que debemos de elegir para nuestra gente como equipo de trabajo o socios. Y ahorita en este tercer bloque queremos hablar de un punto que a todos los emprendedores en este entonces les encanta. Y eso se llama levantar capital. Todo mundo tiene un proyecto, todo mundo prepara su pitch, todo mundo quiere hacer una validación de negocio padrísima para en algún momento poder presentarse frente a los inversionistas y levantar el capital necesario para desarrollar su proyecto. Tal parece que apenas cumplen, se gradúan de la parte de incubación de negocio y ya están sacando la cita para ir con los inversionistas y querer levantar capital, ¿no, Daniel? Sí, así es. Y bueno, algo que la verdad nosotros instamos mucho a hacer aquí en Networking University es un paso previo a levantar el capital. En teoría ya validamos nuestro negocio y decimos en teoría porque final de cuentas una cosa son los estudios que hagamos, que nos reporten y otra cosa es que vayamos directamente al mercado y lo pongamos en marcha. Así es. ¿No? Entonces, una vez habiendo estructurado nuestro modelo de negocio, habiendo validado previamente obviamente el producto o el servicio que vamos a tener para el mercado, habiendo elegido a la gente con la cual vamos a trabajar, nosotros los instamos a que con su propio capital emprendan, arranquen su modelo de negocio y en ese momento hagan todas las pruebas necesarias. Muchas veces uno no tiene tanto capital como para entonces abarcar un mercado amplio, ¿no? Y tiene que empezar con un desarrollo pequeño, pero sí es importante que por más pequeño que sea nuestro desarrollo, vayamos testeando en el mercado la aceptación, ahora sí, en vivo, en físico, directamente con nuestro mercado, para poder ir haciendo los pequeños ajustes. ¿Qué opinas tú, Daniel? Sí, yo creo que es bastante sano que hagas eso primero, porque no te endeudas, bueno, a lo mejor te endeudas, pero vamos, es tu propio dinero, no tienes que dar parte de tu compañía. Aparte, no sabes exactamente cómo se maneja la parte de ventures, inversionistas, bueno, todo lo que hay por allá afuera. Y además, lo que logras con eso es tener un producto que ya logras tener números, logras ya tener algo en físico, en plano, que vender cuando haces tu pitch y cuando lo llevas a los inversionistas. Entonces ya tienes algo sobre el que basarte, puedes tener números para proyectarlos y va a ser más fácil que sepas qué es lo que quieres, o sea, cuánto quieres, para qué lo quieres, qué tanto necesitas para crecer. Además, tú mismo ya puedes ir viendo tus proyecciones de crecimiento y los puedes hacer sobre números ya existentes, no sobre números que existen en la imaginación, pues, en el éter. Cosas que no has hecho. O sea, tienes mucha razón, eso es problema de muchos emprendedores, querer sacar dinero de algo que no existe y que tiene un nivel de incertidumbre muy alto y sobre la cual generalmente cuando vas a un inversionista dices, te queda viendo bastante extraño. Sí, algo que es muy importante es el poder ejecutarlo uno primeramente. Eso, el saber de dónde salen esos números es básico.
Y la verdad es algo que hemos visto que a pesar de que hay emprendedores que tienen formación académica en cuestión de economía y administración de empresas y todo, cuando con un poquito de experiencia y de colmillo que nos da el haber tenido algunas empresas y estar operando en el mercado, les preguntas, a ver, ¿y de dónde me estás sacando esta utilidad? ¿Cuál es tu costo de operación neto? ¿Cuál es el porcentaje de recuperación y en cuánto tiempo? Me encanta ver la cara de what, que te dicen, o sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿No? Y lo digo con mucho respeto para los emprendedores a los cuales me ha dado mucho gusto someterlos a este tipo de interrogatorios y ver y constatar una vez más que lo mejor es empezar uno mismo con sus propios recursos. Más allá del factor riesgo que implica el emprender con capital de alguien más y el hacerte de un socio que a lo mejor ni siquiera estás buscando por el momento, sino pues no te queda de otra más que decir, híjole, sí, mira, te doy el 15 o el 20% de mi idea, de mi sueño, a cambio del capital que me puedas poner. Pero quedarte con una deuda es importante, ¿no? Es un peso muy grande. No hay nada más sano que el decir, con el poco, mucho capital que yo pueda tener, arranco mi proyecto de emprendimiento en la escala de la cual me sea posible, ¿no? Y de esta forma, ahora sí, con conocimiento de causa, decir, de aquí están saliendo estos números, mi proceso de recuperación o mi tiempo de recuperación es este, y muchas veces decir, ¿sabes qué? Creo que mi estructura no es tan adecuada como la había planteado en un momento en mi validación y en el proceso de mi incubación, a pesar de todos los estudios, y decir, creo que tengo que hacer ajustes antes de venderle el sueño a alguien más, porque al final de cuentas el levantar capital es eso, es venderle tu sueño, hacer que alguien más compre tu sueño, pero con dinero real, ¿no? Más allá de que con apoyo de trabajo y todo, como son tus socios y tu equipo de trabajo, ahora es con dinero en físico. Y eso conlleva mucha, mucha responsabilidad. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, sí. Bueno, en ese aspecto sí coincidiría contigo. Que es difícil trabajar a veces con, bueno, digo, a pesar de que hay diversas formas para levantar capital, siempre sería mejor hacer la prueba de concepto con tus propios recursos. Claro, hasta donde puedas. A lo mejor tú lo que quieras hacer crecer es demasiado, pero generalmente siempre puedes hacer algo más pequeño. Sí, escalar lo que tienes, ¿no? Ajá, escalar lo que tienes y meter una prueba de concepto y ver cómo se comporta antes de salir nuevamente como burro sin mecate y decir, híjole, esos estados de cuenta que se inventan los emprendedores son buenísimos. Sí, son geniales. De De repente, no, y me encanta porque aparte hasta se ponen sueldos de 35,000 pesos mensuales, ¿no? Sí. Dices, órale, me encanta tu sueldo de 35,000 pesos mensuales para 8 meses de operación y después qué carajos vas a hacer, ¿no? Eso de voy a vender paletas vegetarianas y voy a vender, mi proyección es que voy a hacer $4 millones al año. ¿En serio? ¿Y tienes una idea de cuántas tienes que vender para hacer $4 millones al año? Sí. Sí, realmente esa investigación le permite a uno el tener números reales en el mercado y decir, con esto sí puedo salir. Pero bueno, amigos, realmente se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Este es uno de los programas que se me ha ido mucho más rápido. Y la verdad es que producción ya me está diciendo, ya cállate, ya te tienes que ir. Así es que les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana, 3 en punto.